El dilema que presenta el calvinismo y el arminianismo es este. Dice el calvinista: Dios eligió incondicionalmente a los que son salvos. El arminiano dice: Dios escogió para salvación a las personas que Él vio de antemano que iban a querer el evangelio. Pero esta idea se contradice en sí misma, es ilógica. ¿Cómo alguien puede explicar eso de que Dios elige a los que lo eligieron? La elección humana anula la supuesta elección de Dios. ¿Para qué Dios va a predestinar al que ya lo eligió? Y decir que es el hombre el que elige. Tú y yo sabemos que tal afirmación más antibíblica no puede ser. Veamos dos pasajes bíblicos acerca de la predestinación. Romanos 8 dice: Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos y no a otros, a estos también glorificó. Yo pregunto, ¿a quiénes Dios glorificó? A los que justificó. ¿Y a quiénes justificó? A los que llamó. ¿Y a quiénes llamó? A los que predestinó. O sea, si Dios te llama, te perdona, te salva, es porque de antemano te predestinó. ¿Y a quiénes predestinó? Solamente a los que conoció, o sea, a los que escogió. ¿Y cuándo los escogió? ¿Cuándo ocurrió la elección de estos? Según Efesios dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y ahora viene lo más importante. ¿Por qué nos escogió? ¿Por qué eligió a estos? ¿Qué condición o requisito humano dicen los arminianos que hubo? Ninguno. None. Zero. Nothing. Dice que fue según el puro afecto de su voluntad. O sea, no es basado en lo absoluto en algo que tiene o hace o va a ser el individuo, sino que fue solo porque quiso. Fue basado en pura voluntad de Dios. Y a eso se le llama elección incondicional o predestinación. La palabra traducida en estos versículos como predestinado en griego significa determinar anticipadamente, ordenar, decidir con antelación. Así que Dios lo que estaba haciendo antes de crear el mundo era escogiendo a estos, determinando a quienes iba a salvar, decidiendo por quienes iba a morir su Hijo. Muchas escrituras muestran esta preciosa doctrina de la predestinación. No hay manera de ocultarla o de negarla. Dios siempre es el que elige y hace a las personas creer. Dice Juan 15:16: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y todavía por ignorancia, por mala aplicación o interpretación de versículos bíblicos, o como consecuencia del orgullo humano, hay quienes se atreven a decir que es el hombre el que elige a Dios. Herejía. Desde el principio siempre vemos a Dios escogiendo a unas personas sobre otras, sin ningún motivo que podamos entender, simplemente porque es su voluntad, puro afecto de su voluntad. Abraham fue escogido entre su parentela en un momento que ni siquiera estaba buscando a Dios. Lo más probable es que estuviera adorando a otros dioses junto con sus padres. Jacob fue escogido por encima de su hermano Esaú, a pesar de ser el hermano menor. Todos los profetas fueron escogidos y llamados soberanamente por Dios. No fue que de su propia naturaleza nació voluntariamente servir a Dios. ¿Y a dónde fueron enviados la mayoría de estos profetas? Al pueblo de Israel. Y entonces, ¿qué hay de las millones de personas que había en el mundo? ¿Qué mensaje oyeron? ¿Poco o ninguno? ¿Acaso no nota que hay preferencia de parte de Dios? ¿Acaso no tiene misericordia del que Él en su soberana voluntad quiere? ¿Quién eligió a Juan Bautista? ¿Quién eligió a los 12 discípulos y al apóstol Pablo, instrumento escogido para llevar el evangelio a los gentiles? Como Él les dice a los Gálatas: pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. ¿Qué cosa relevante hizo Pablo para que Dios lo eligiera? Pablo no hizo nada relevante para ganarse la elección de Dios. Pablo hizo cosas relevantes como resultado
resultado de la elección de Dios. La doctrina de la predestinación está suficientemente clara en la Biblia y aún así es criticada por muchos cristianos porque temen que algún inconverso la use en su contra y diga que Dios es injusto. Porque, ¿cómo es posible que Dios escoja a ciertos individuos y a otros no? Injusto, dices. La predestinación es un acto positivo de Dios. Es una acción de Dios para salvar. Es algo por lo que hay que alabar a Dios todos los días. Porque estando todos perdidos, Él decidió salvar a unos que tampoco merecían ser salvados. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que más bien, si hablan de justicia, Dios sería justo si mandara a todo ser humano para el infierno. Porque la paga del pecado es muerte. Dime si es justo decir que Dios es injusto. Dios no le debe nada a nadie y aún así nos regala la salvación. Imagínense que estoy parado frente a un grupo de 20 personas, todas pobres, con las cuales no tengo obligación ninguna. No les debo nada, más bien me deben a mí. Pecaron contra mí. Y no obstante, les he permitido vivir gratis en mi hacienda. Les he dado alimento y vestido. Y de repente entonces decido regalarle a 7 de ellos $100. Sería contraproducente que usted hiciera énfasis en los 13 que no les regalé y no valorara el amor que tuve con los 7. Y que además dijera que soy injusto. No tiene lógica este asunto. Y además hay una respuesta bíblica directa para esta acusación de injusticia, que deberían leer en Romanos 9, 14 al 23. Lejos de ser algo negativo, la predestinación es una buena noticia. Hazte esta pregunta: ¿por qué tú creíste y otros no? ¿Quién hizo la diferencia? ¿Acaso eres más inteligente que los que todavía no han creído? ¿Tendrá esto que ver con inteligencia? ¿O es Dios el que te toca? El que le abre los ojos a los elegidos para que puedan ver y entender la verdad. ¿Por qué viniste a Jesús? Por la simple razón de que el Padre mismo lo ordenó. Negar la predestinación significa negar las Escrituras. No existe eso de que el hombre es el que elige y que nadie está predestinado, la oportunidad es para todos, la salvación depende de ti, nada de eso. La Biblia lo niega literalmente. El escogimiento de Dios es incondicional. Y en cuanto a la elección de Israel dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. O sea, Dios no tuvo en cuenta condición alguna para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Es la predestinación bíblica? Claro que es bíblica. Dios reciba toda la gloria de la salvación porque tú no has aportado nada.